Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión conjunta del día de hoy, viernes 17 de mayo. Corresponde la sesión de hoy al departamento clínico. Agradecerles a todos por estar acá en esta sesión virtual. Les quiero pedir primero, por favor, silenciar los micrófonos y apagar las cámaras para que tengamos una comunicación y sobre todo pues una presentación más fluida y no tengamos interrupciones. Igual Carol desde Telesalud nos está apoyando para ayudarnos un poquito con ese tema. Eh, para iniciar la sesión, quiero inicialmente pedirles a todos y convocar un minuto de silencio. Tuvimos, desafortunadamente, creo que ustedes ayer se dieron cuenta, por las diferentes redes de la universidad, el fallecimiento de la estudiante María Jimena Grajales Ríos, estudiante de la licenciatura de Filosofía y Letras, que desafortunadamente, en representación de la universidad en la ciudad de Espinal, en Tolima, con el equipo de fútbol de salud. Por favor, me ayudan con los micrófonos, gracias. En representación de la universidad con el equipo de fútbol de salón, tuvo una situación de un accidente pues en esa representación en un partido y desafortunadamente después falleció. Entonces, quiero inicialmente invitarlos a que hagamos un minuto de silencio. Muchas gracias. A todos muchas gracias y obviamente a su familia, a sus compañeros, estudiantes, pues acompañarlos en este momento difícil, una persona tan joven y una deportista que desafortunadamente pues nos ha dejado. Como segunda instancia, antes de darle la palabra al profesor John Edison, director del departamento clínico, para que haga la presentación de nuestra sesión conjunta, eh, una felicitación muy especial para esta semana, pues hemos tenido eh, unos días muy especiales. Empezó el día domingo con el Día de la Madre, el Día de la Enfermera y esta semana con el Día del Maestro. Muchas de nuestras profesoras pues cumplen con esos tres funciones, digámoslo de alguna manera. Son enfermeras, son madres, son docentes y pues eh, reconocer de manera pues muy importante la labor que hacen en función primero de sus hogares, de sus familias, en beneficio de la universidad y de nuestros estudiantes a quienes nos debemos. Entonces, una felicitación realmente muy especial para todas ellas. Entonces, le doy la palabra a John Edison para que nos haga la presentación de la sesión conjunta del día de hoy. Muchas gracias, decano.
Bueno, muy buenos días para todos y para todas los que se encuentran en esta sesión conjunta. Desde el departamento clínico quisimos traerle un tema investigativo en el cual lo vamos a denominar, voy a permitir acá compartir pantalla. Dice si se está proyectando. Sí, señor. Muchas gracias. El cual vamos a denominar efecto del plan Cuidarte sobre la competencia de cuidado de las personas con insuficiencia cardíaca. Este es un trabajo que se está realizando específicamente un proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría de Investigación y que cuenta pues con presupuesto para su ejecución, el cual desde el componente administrativo está liderado por el doctor José Fernando Gómez. Desde todo el proceso de ejecución está liderado por la docente enfermera Claudia Marcela Vallejo y de mi parte estoy inscrito como coinvestigador. En este proyecto de investigación que les queremos compartir a ustedes, tenemos inscritos los estudiantes del semillero de investigación en enfermería cardiovascular como asistentes de investigación y tenemos una alianza estratégica específicamente con la Universidad de La Sabana, donde tenemos un equipo de investigadores acá en la Universidad de Caldas y también en la Universidad de La Sabana con el objetivo de complementarnos específicamente con las profesoras que están allí en la presentación y son doctoras en enfermería. La presentación, qué pena yo, miro acá que no me pasa ya. La presentación y esta sesión conjunta la quisimos pues dividir en en dos partes. En un primer momento yo les voy a contar un poco acerca de unos conceptos centrales, un poco acerca de las generalidades del proyecto, por qué surgió, y posteriormente le va a dar la palabra a la profesora Claudia Marcela, que les va a contar un poco más allá de los pormenores del proyecto de investigación y su proceso de ejecución. De manera inicial, yo quiero comentarles, como muchos de ustedes deben de conocer, que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el mundo, en Colombia, y asimismo es la primera causa de mortalidad en Caldas. Estas enfermedades cardiovasculares, entre ellas tenemos un componente importante que es la insuficiencia cardíaca crónica, que es caracterizada como una enfermedad crónica, recordando pues que la insuficiencia cardíaca es un problema estructural y funcional del corazón que no permite adecuadamente bombear la sangre a los diferentes órganos del sistema corporal y que esto va a conllevar a generar unos signos y unos síntomas que el paciente van a empezar a manifestarse como el edema, la disnea, el cansancio, la fatiga, entre otros, que catalogan pues este paciente como un enfermo crónico. Y desde allí tenemos pues algo que también es interesante, es que estos pacientes con insuficiencia cardíaca requieren en algunas ocasiones múltiples hospitalizaciones y van a pasar de tener este proceso de hospitalización, van a pasar al cuidado en casa con ese proceso de enfermedad. Y desde allí, muchos de estos pacientes, al pasar desde el proceso hospitalario al proceso de la casa, pues necesitan tener ese proceso de transición o egreso hospitalario y conocer un poco más allá acerca de su enfermedad y conocer un poco más de sus cuidados. Desde acá, entonces, nosotros tenemos que los planes de enfermería y de egreso deben ser muy bien estructurados, el proceso de educación debe ser muy bien dirigido para que estos pacientes con el cuidado en la casa se sientan debidamente empoderados y puedan tomar decisiones asertivas acerca de su enfermedad. Debemos de recordar también, para introducirlos en el tema, que la insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años. De hecho, por eso este proyecto está ligado al grupo de geriatría y gerontología de la universidad y se muestra específicamente que estos pacientes con insuficiencia cardíaca se encuentran hospitalizados porque tienen múltiples complicaciones asociadas al manejo de medicamentos. No conocen en realidad de pronto sus medicamentos, cómo se toma, cuáles son sus horarios, cuáles son sus interacciones, reacciones adversas. Desconocen asimismo el proceso de enfermedad. Muchos de ellos no tienen buen seguimiento de sus signos y de sus síntomas de alarma
y tienen baja adherencia al tratamiento, y no solamente el tratamiento farmacológico, sino el tratamiento no farmacológico que está dedicado al componente del ejercicio, su dieta, entre otros que se necesitan. Cabe también resaltar que 1 de cada 4 pacientes con insuficiencia cardíaca reingresan posterior al alta por múltiples complicaciones, entre ellas de pronto un desconocimiento de su enfermedad. Siendo así, nos damos cuenta que estos pacientes que tienen estas enfermedades crónicas, entre ellas la insuficiencia cardíaca, y ahora, hoy en día, que tratamos de que en los hospitales los pacientes permanezcan el menor tiempo posible por todas las complicaciones asociadas a esto y además de eso, por la necesidad del sistema de atender de pronto a los pacientes que tienen dificultades, estos pacientes presentan temor al egreso, tienen preocupaciones porque no están bien instruidos en las instituciones, de pronto no hay unas recomendaciones claras y en algunas ocasiones no pueden tomar decisiones frente a su enfermedad. No saben en qué momento deben acudir al servicio de urgencias, cómo tomarse sus medicamentos, lo vuelvo y lo repito. Y esto conlleva que haya disminución de la adherencia, que haya complicaciones asociadas y que la experiencia al egreso de los pacientes con insuficiencia cardíaca y sus familiares no sea tan agradable para ellos. Desde allí, entonces, con la profesora Marcela quisimos traerles este video que ilustra algo, un proceso de egreso hospitalario en el cual de pronto es común en algunas instituciones de salud. Sí, me dieron de alta. ¿Me vienes a buscar tú? Sí. Ya, qué bueno. Pero un momentito. Le traigo sus indicaciones de alta, ¿ya? Señorita, va a ser muy luego. Ahora me va a sacar, porque mi hijo me va a esperar en el estacionamiento. ¿Ya? Va a ser rapidito. Ya, hijito, nos vemos. Vamos a sacar la vía venosa y le voy a recordar que todos sus medicamentos son según indicación médica. Ya. Usted se va a ir tomando anticoagulante, que es el que le va a ayudar Ay, a prevenir me duele un poquito. la trombosis, ¿ya? Ya. Fírmese ahí. Con este medicamento usted pudiese sangrar un poco, así es que si tuviese algún tipo de sangrado, tiene que consultar en el servicio de urgencia. ¿Le queda alguna duda? No, señorita, no. ¿Está todo claro? Sí, Ya. ya. Siendo un análisis de pronto corto del video, nos damos cuenta que necesitamos una transición del egreso un poco más establecida, que enfermería juega un papel central en ese proceso de transición, que se deben de tener planes de egreso totalmente estructurados y que la educación es el eje central de este proceso de transición en el egreso. Y hablamos del proceso de educación no solo mostrando de darle un cierto grado de información, sino que el paciente pueda apropiar y pueda demostrar que ese proceso de educación se le está dando, lo tiene claro y le sirve para tomar cierto tipo de decisiones. Desde ahí entonces descubrimos un vacío en el conocimiento, en la necesidad de implementar estrategias basadas en teoría para mejorar el cuidado que brindan los profesionales de enfermería a la persona con insuficiencia cardíaca durante la transición del egreso hospitalario. Y desde allí nos planteamos entonces este proyecto y vemos la importancia a nivel social, dado que la Organización Mundial de la Salud nos habla que debemos de darle prioridad para mejorar la atención de las personas con enfermedades crónicas, entre ellas la insuficiencia cardíaca, mejorar el cuidado de la persona con falla cardíaca, mejorar la competencia y disminuir las complicaciones, reingresos y costos de estos pacientes que se generan en el sistema de salud. Y al generar todo este proceso y que el paciente se sienta mucho más tranquilo, va a generar satisfacción para el paciente y nos va a favorecer procesos ya externos de habilitación y de acreditación de las instituciones al mejorar esa atención en el cuidado de la salud. Desde el componente disciplinar, este proyecto le va a aportar directamente a la enfermería aplicar una teoría propia, que ya más adelante les contará la profesora cómo la desarrollamos y la envolvimos en este proceso de investigación. Es una herramienta estandarizada para el cuidado del egreso de los pacientes con falla cardíaca y proporciona los mejores cuidados en el rol para el cumplimiento de todas las metas que se quieren lograr con el paciente con falla cardíaca. Y desde la Universidad de Caldas aportamos en los 3 ejes misionales. Desde la docencia, al incluir los estudiantes del semillero de investigación, muchos de ellos
han podido aprender cómo se cuida un paciente con insuficiencia cardíaca en las diferentes instituciones. Permite conocer estos estudiantes del semillero cómo se desarrolla un ensayo clínico aleatorio, cuáles son sus brazos, cómo se realiza una intervención, cuáles son esas diferentes variables que se van a manejar en la investigación. Y desde la proyección, este evento, una de ellas es que ha impactado en la comunidad tanto de pacientes, de profesionales. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de tener contacto con los propios pacientes y ver cómo ha evolucionado ese proceso de transición en el egreso. Les recuerdo pues de pronto a las personas que se conectaron hace poco, este es el nombre del proyecto ya como tal, es el efecto de un plan de atención de enfermería sobre la competencia de cuidado de las personas con insuficiencia cardíaca, un ensayo clínico aleatorio, y nos planteamos como objetivo general determinar ese efecto de ese plan comparado con la atención convencional que se realiza en las instituciones de salud sobre la competencia de cuidado en insuficiencia cardíaca en 3 instituciones de la ciudad de Manizales. Y entre los objetivos específicos, lo que quisimos evaluar es identificar la competencia de cuidado de las personas con insuficiencia cardíaca antes y después de la aplicación de la atención convencional en las instituciones de salud. Asimismo, como segundo objetivo, es identificar el cuidado de las personas con insuficiencia cardíaca, pero con el plan de intervención, cómo les iba con esa competencia antes y después de aplicar el plan de intervención. Y por último, pues en este último componente queríamos específicamente comparar esas dos, la intervención junto con la comparación, qué resultados nos da. Entonces, acá yo le concedo la palabra a la profesora Claudia Marcela, que les va a dar los pormenores específicamente del proyecto. Bueno, muy buenos días, profesor John Edison. Muchas gracias por la introducción y por la contextualización de este proyecto. Muy buenos días para todos los que se encuentran conectados en este momento en la sesión conjunta. Para continuar pues en detalle de lo que trata este proyecto de investigación, es importante definir o comentarles 2 conceptos principales o 2 conceptos centrales en esta investigación. El primer concepto es el concepto de plan Cuidarte, que como lo mencionó ahorita el profesor John Edison, es el concepto central de la investigación. El plan Cuidarte es un acrónimo para Plan de Cuidado Anticipado y Estructurado dirigido a la transición del egreso hospitalario de las personas con insuficiencia cardíaca. Este es un plan diseñado desde la teoría de enfermería y es un plan que pretende dar herramientas de evaluación y de educación a los pacientes con insuficiencia cardíaca para que tengan mejores habilidades de cuidado en el hogar. Entonces diseñamos este plan de cuidado con ese objetivo y revisando diferentes, pues haciendo una revisión de literatura, construimos o diseñamos este plan Cuidarte con unas características específicas. La primera característica es que es anticipado. La literatura menciona frecuentemente que la educación y la preparación de los pacientes para el egreso debe de iniciarse de manera anticipada en su proceso de hospitalización, considerando que tenemos en este caso un paciente con insuficiencia cardíaca hospitalizado, podemos empezar a educarlo o empezar a prepararlo para el egreso de manera anticipada durante su hospitalización. Otra característica es que es un plan estructurado. Tomamos diferentes elementos que nos mencionaba la literatura de lo que debe contener un plan de egreso, en este caso para paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces diseñamos este plan con varias fases consecutivas que permiten estandarizar el proceso. Esto hace que pueda ser aplicable como en diferentes instituciones de salud y pueda estandarizarse estos planes de cuidado. Tiene otra característica y es que es continuo. Continuo se refiere a que esta educación, esta preparación del egreso puede realizarse durante esos días de hospitalización de manera continua y progresiva. Es basado también en el conocimiento del paciente y su contexto, y esto es fundamental cuando nosotros educamos y preparamos a los pacientes para el egreso. Primero debemos conocer a nuestro paciente, saber con qué conocimientos previos viene el paciente de su patología, en este caso, si conoce qué es la insuficiencia cardíaca, qué signos y síntomas presenta. Entonces, basados en ese conocimiento previo y también en su contexto,
debemos de tener en cuenta estas características para a partir de allí educar al paciente. Y finalmente tiene una característica muy importante que es basado en teoría de enfermería, sobre lo cual vamos a profundizar a continuación. Otro concepto importante que quiero mencionarles para comprender el desarrollo de este proyecto es la competencia de cuidado. La competencia de cuidado es el resultado primario que se quiere medir en este ensayo clínico aleatorio. Como lo mencionaba anteriormente el profesor John Edison, lo que queremos evaluar es el efecto que tiene el plan Cuidarte, que es esa intervención de enfermería que diseñamos, sobre el nivel de competencia de cuidado del paciente. Carrillo define esta competencia de cuidado como la capacidad, habilidad y preparación que tiene el paciente y su cuidador familiar para ejercer la labor de cuidar. Esta competencia de cuidado está conformada por varias dimensiones. Estas 6 dimensiones son las que componen la competencia de cuidado. En primer lugar, la dimensión de conocimiento, que hace referencia a lo que el paciente conoce o sabe sobre su enfermedad. En este caso, ¿qué sabe su paciente o este paciente sobre insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Unicidad hace referencia a que el paciente pueda continuar con su proyecto de vida a pesar de tener un diagnóstico de enfermedad crónica. Instrumental hace referencia a las habilidades de cuidado que el paciente debe de desarrollar para cuidarse, en este caso en el hogar. Disfrutar hace referencia a que el paciente pueda tener una vida satisfactoria y de disfrute a pesar de su diagnóstico de una enfermedad crónica. Anticipación hace referencia a la capacidad que tiene el paciente para prever riesgos, identificar signos y síntomas de descompensación y tomar decisiones al respecto. Y relaciones hace referencia a que pueda tener unas relaciones saludables con su entorno cercano. Con estas competencia de cuidado, con estas dimensiones, se las quisimos mostrar considerando que nosotros tomamos este concepto para conceptualizar el desarrollo de las sesiones educativas. Entonces, como veían en la anterior diapositiva, tenemos una dimensión de conocimiento, otra de instrumental y otra de anticipación. Estas 3 dimensiones se utilizaron para desarrollar los contenidos de las diferentes sesiones educativas que le brindamos al paciente durante el desarrollo de la investigación. Y acá una reflexión importante, y es que cuando nosotros educamos a los pacientes, vemos que tradicionalmente nos enfocamos mucho a brindar información sobre qué es la insuficiencia cardíaca, cuáles son sus signos y síntomas, pero de pronto no hay una evidencia de que vamos avanzando más en otras cosas, como sí lo pretende la competencia de cuidado, que no solamente dar información, digamos, sobre o información teórica, sino que también va más allá a desarrollar habilidades instrumentales. Por ejemplo, el paciente con falla cardíaca tiene que pesarse todos los días. Entonces, enseñarle cómo debe hacer eso, entregarle herramientas en donde registrar el peso, por colocar un ejemplo, pues es una forma de ir un poco más allá y ayudarle al paciente a desarrollar esas habilidades de cuidado. Respecto al marco teórico que conceptualiza esta investigación, utilizamos la teoría de mediano rango de enfermería, la teoría de transiciones de Afab Ibrahim Melis. Como ven, bueno, esta teoría tiene múltiples conceptos. En términos generales, la teoría define una transición como un cambio de estado, de un estado a otro. Dentro de las transiciones que se describen en esta teoría está la transición del egreso hospitalario, que básicamente pues es el cambio de estado de un paciente que se encuentra en un ambiente intrahospitalario y luego pasa al ambiente en el hogar, en donde tiene que cuidarse en el hogar. Nosotros utilizamos diferentes conceptos de esta teoría para diseñar la intervención de enfermería que queremos probar en este ensayo clínico. Entonces, acá menciono solo algunos conceptos. El primer concepto es la terapéutica de enfermería, que para la teoría de las transiciones, esta terapéutica de enfermería son las intervenciones que los enfermeros realizamos para impactar o influir en la transición que está viviendo el paciente. En este caso, la transición del egreso hospitalario de las personas con insuficiencia cardíaca. Aplicando esta teoría en nuestra investigación,
está el concepto Plan Cuidarte. Nuestra intervención o nuestra terapéutica de enfermería es como tal la intervención Plan Cuidarte que mencionábamos. Según Melis, en la teoría de las transiciones, la terapéutica de enfermería está, digamos, conformada por dos subconceptos. El primero es la evaluación de la preparación. Melis dice que cuando nosotros vamos a intervenir un paciente, por ejemplo, para el egreso hospitalario, primero debemos de evaluar qué tan preparado está el paciente para esa transición de egreso. Entonces, para ver reflejado este concepto en la investigación, dividimos el plan Cuidarte en estas dos fases. Tiene una primera fase que corresponde a la evaluación del paciente. Entonces, nosotros, en este caso, los asistentes de investigación que asistieron a las diferentes clínicas para ejecutar este protocolo de investigación, evaluaron al paciente de manera inicial. Es decir, se acercaron al paciente para conocer inicialmente ese paciente, su contexto familiar, los conocimientos previos que tenía sobre su patología, en este caso insuficiencia cardíaca. Para hacer esta evaluación del paciente utilizamos dos instrumentos de medición que están validados en el contexto colombiano. Este primer instrumento, uno de los instrumentos es la ficha de caracterización y el segundo instrumento es el instrumento Cuidar que les voy a mencionar posteriormente. Los dos pues validados en Colombia como lo acabo de mencionar. Entonces esa es la primera fase, que es muy importante porque nos permite conocer a nuestro paciente de manera inicial. Después de esto se desarrolla una segunda fase que para la teoría es la preparación para la transición. Melis dice que en la preparación para la transición, usualmente los profesionales lo que hacemos es educar a nuestro paciente para prepararlo para la transición por la que esté pues pasando. En el caso del Plan Cuidarte, nosotros diseñamos sesiones educativas que, como lo ven en la imagen, estas sesiones educativas se dividen en el componente C y A. Como lo mencionábamos ahorita, en el concepto de competencia de cuidado hay tres dimensiones fundamentales que son conocimiento, instrumental y anticipación, que son dimensiones consecutivas. Entonces, en ese mismo sentido, diseñamos nosotros las sesiones educativas de los diferentes materiales educativos que utilizamos con los pacientes. Finalmente, para la teoría hay un concepto fundamental y son los indicadores de respuesta. Los indicadores de respuesta mencionan la teoría que nosotros podemos medir el efecto que tienen nuestras intervenciones en enfermería a partir de indicadores de respuesta. Y eso es fundamental porque es una evidencia del impacto que nosotros como enfermeros tenemos en los diferentes indicadores de los pacientes. Porque, y acá una reflexión pequeña, usualmente nosotros hacemos muchas cosas en las instituciones, educamos a los pacientes, realizamos muchas intervenciones, pero no se evidencia tanto su impacto porque no medimos el impacto de estas intervenciones. Entonces la teoría nos invita a que midamos y mostremos ese efecto y ese impacto que tienen nuestras intervenciones. Para este caso en la investigación, el indicador de respuesta que queremos medir es el nivel de competencia de cuidado, que es el resultado primario. La metodología de esta investigación fue un ensayo clínico aleatorio. También importante mencionar acá que en enfermería, pues como disciplina, frecuentemente avanzamos en muchos otros tipos de investigaciones, pero apenas en los últimos años se ha venido fortaleciendo el desarrollo de ensayos clínicos aleatorios en enfermería, pues considerando su rigor metodológico, el desarrollo se ha visto, digamos que más en los últimos años. Entonces, pues aquí hacer la reflexión que es muy importante incluir este tipo de investigaciones en nuestra disciplina porque nos permite probar el efecto de las intervenciones en enfermería. Este ensayo clínico aleatorio pues tiene un grupo de intervención. El grupo de intervención son pacientes con insuficiencia cardíaca que reciben la intervención Plan Cuidarte. El grupo control recibe el plan de egreso convencional y el plan de egreso convencional es definido como las tareas o las actividades que se realizan para el egreso hospitalario pues en las instituciones que, como ejemplo, vimos el video que mostró ahorita el profesor John Edison, más o menos
De esa manera se desarrolla el egreso convencional en la mayoría de nuestras instituciones, pues en la ciudad de Manizales y creería que en el país. Es un estudio aleatorizado que utilizó una aplicación digital para asignar de manera aleatoria los participantes al grupo intervención y al grupo control. Como lo mencionaba ahorita, lo que se pretende medir o el efecto se pretende medir sobre la competencia de cuidado que se mide a través de un instrumento validado en el contexto colombiano y que ha sido utilizado en otras investigaciones, que es el instrumento Cuidar. El instrumento Cuidar, como lo ven, mide las 5 dimensiones de la competencia de cuidado. La C de conocimiento, U de unicidad, I de instrumental, D de disfrutar, A de anticipación y la R de relaciones. Esto es supremamente importante porque nos permite hacer un análisis del efecto que tiene el plan Cuidarte sobre la competencia de cuidado en general. Esto nos da un valor numérico y nos permite evidenciar qué tanto aumenta la competencia de cuidado del paciente, pero no solo nos permite mirarlo de manera general, sino que permite hacer un análisis específico por dimensiones. Por ejemplo, cuál dimensión se aumentó más, cuál dimensión no aumentó o aumentó en poco nivel, y eso nos permite tener información para, digamos, mejorar o modificar la intervención si fuese el caso. Entonces, eso es algo muy importante que tiene este instrumento. Que se calculó un tamaño de muestra para este ensayo clínico aleatorio de 84 participantes y realizamos un estudio piloto previo con una muestra de 14 participantes. El objetivo de este estudio piloto de manera inicial era hacer una evaluación de la factibilidad. Como desarrollamos un ensayo clínico aleatorio, era muy importante primero llevar a cabo un estudio piloto que nos permitiera evaluar la factibilidad de esta intervención para luego ejecutar como tal el estudio piloto, el ensayo clínico aleatorio. Bueno, hay algo muy importante cuando se diseñan intervenciones de enfermería, y es que se debe garantizar la fidelidad en la ejecución de la intervención. Con fidelidad me refiero, si que les da un momento pausa ahí al video, profe, por favor. Gracias. La fidelidad de la intervención hace referencia a que la intervención Plan Cuidarte se ejecute tal cual como está diseñada en el protocolo de investigación. En el caso de los ensayos clínicos aleatorios, esto es fundamental porque necesitamos garantizar que la intervención se ejecute como está planteada para poder atribuir el efecto sobre la competencia de cuidado a esa intervención. Entonces, como estábamos desarrollando el protocolo de investigación en 3 instituciones de salud de Manizales de manera simultánea, necesitábamos que los asistentes de investigación y nosotros como investigadores ejecutáramos esa intervención como está planteada. De esa manera podemos atribuir el cambio de la competencia de cuidado a la intervención y no a otras variables, digamos, contextuales o que puedan contaminar la intervención. Con ese objetivo diseñamos este manual de operaciones. Whitmore, que es una investigadora en enfermería, dice que el manual de operaciones es un elemento fundamental en los ensayos clínicos aleatorios. También se conoce como manual de intervención, en donde se describa muy detalladamente el protocolo de intervención. ¿Le puedes dar play, por favor? Así. Este manual de intervención tiene 3 secciones. La primera sección se hace referencia al protocolo de intervención Plan Cuidarte, en donde está especificado paso por paso qué deben hacer los asistentes de investigación, cómo abordar al paciente, cómo aplicar el consentimiento informado, cómo realizar cada una de las sesiones educativas. Tiene una segunda sección en donde explica cómo se aplican cada uno de los instrumentos de medición y finaliza con una tercera sección de una lista de chequeo para verificar la fidelidad en la ejecución de la intervención. Hay que aclarar que todos los instrumentos que se utilizaron de medición fueron digitalizados y se obtuvieron, eso fue para disminuir los sesgos, por ejemplo, de digitación o en el diligenciamiento de los instrumentos, y se obtuvo pues todos estos datos a partir de estos formularios digitalizados. Después de diseñar este manual de operaciones,
o de intervención, se realizó el diseño del material educativo. Para realizar estos diferentes materiales educativos, realizamos una consulta, una revisión bibliográfica en donde trabajamos en conjunto los investigadores de la Universidad de Caldas, los investigadores de la Universidad de La Sabana y los asistentes de investigación del proyecto. Hicimos una revisión bibliográfica principalmente orientada a qué hay que educar en el paciente con insuficiencia cardíaca, cómo hay que educarlo y cuándo. En términos generales, se obtuvo que, el siguiente, profe, respecto a lo que, cuándo hay que educar al paciente, es importante, como les mencionaba ahorita, la educación debe ser anticipada y continua. Anticipada es cuando tengamos contacto con el paciente, si es en el ambiente hospitalario, lo más rápido que se pueda empezar a identificar sus necesidades de educación y empezar a prepararlo pues de manera paulatina, y debe ser una educación continua. No podemos entregarle toda la información o toda la educación al paciente en un solo momento, que es como se hace actualmente el egreso hospitalario. O sea, cogen un momento de tiempo muy corto, el día del egreso, para dar información. La propuesta es que se haga de manera anticipada y se vaya educando al paciente de manera progresiva durante la hospitalización. Respecto al cómo, hay diferentes estrategias que se mencionan en la literatura que son muy efectivas para educar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. La primera, como ya les decía, es conocer al paciente. Los adultos aprendemos a partir de lo que ya sabemos y a partir de nuestras experiencias previas. Esa es la manera en cómo nosotros aprendemos. Por eso debemos de manera inicial conocer qué sabe de base nuestro paciente, qué experiencias previas tiene y considerar esto para empezar a educarlo desde ahí. Y hay otra técnica que reporta la literatura que ha sido muy efectiva para educar a los pacientes para el egreso hospitalario, que es la técnica Tischbach, en la cual vamos a profundizar en la siguiente, posteriormente. Y finalmente, respecto al qué, devuélvete un poco, profe. Respecto al que hay que educar, pues hay múltiples tópicos que se deben educar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, los cuales están pues mencionados allí en la diapositiva y se tuvieron en cuenta para el diseño del material educativo. Diseñamos varias herramientas educativas. La primera fue esta, que es un módulo didáctico digital que se elaboró para que los asistentes de investigación tuvieran toda la información contenida en este módulo. Como lo vieron, se diseñaron 3 sesiones educativas: la primera, conocimiento; segunda, instrumental; y tercera, anticipación. Esta primera sesión educativa, que hace referencia al conocimiento, reúne allí la información para que los asistentes de investigación que ejecutaron la intervención tengan esta información de alguna manera estandarizada y poder brindar esta educación al paciente. Después de cada una de las sesiones educativas se tenía un componente que se llama Tischbach, como lo ven en la presentación. Este Tischbach es una herramienta que menciona la literatura, en donde es una técnica en donde cuando nosotros educamos a los pacientes debemos de preguntarles qué comprendieron de la educación que le acabamos de brindar y que me repita con sus propias palabras lo que yo le acabo de explicar o la habilidad que le estoy enseñando. De esta manera, como enfermeros, podemos identificar que el paciente, cuál fue la comprensión del paciente, si hay errores o hay falencias, y podemos tener la oportunidad de educar nuevamente sobre la identificación de esas falencias. Entonces, después de cada una de las sesiones educativas, hacíamos una evaluación utilizando la técnica Tischbach para poder hacer una retroalimentación allí al paciente y corregir o complementar la educación si era necesario. Como les menciono, se plantearon 3 sesiones educativas: conocimiento, instrumental y anticipación. Otro material educativo que diseñamos fue esta cartilla en físico, que es muy importante porque la mayoría, como lo mencionaba ahorita el profesor John Edison, la mayoría de nuestros pacientes tienen más de 65 años. La literatura menciona que cuando educamos a este tipo de población es fundamental
los entregables, que los pacientes se puedan llevar para su casa la información, que puedan revisarla nuevamente para poder generar recordación. Diseñamos las cartillas, les voy a mostrar acá de manera muy general lo que contiene la cartilla. Esta cartilla también está dividida en las 3 sesiones de conocimiento instrumental y anticipación. Esta cartilla pues se la entregamos a todos los pacientes que educamos durante la investigación. Tiene unos componentes como en esta parte de la sección instrumental, unos instrumentos que el paciente puede diligenciar. Por ejemplo, puede registrar el peso diario, la presión arterial y hacer una evaluación y seguimiento de sus síntomas. Acá le entregamos una ruta de acción en donde está semaforizada verde, amarillo y rojo cuando hay descompensación de los síntomas y qué decisiones debe de tomar de acuerdo a cada uno de ellos. Esta herramienta permite hacer un registro de los medicamentos y el horario de los mismos. También digamos que contiene varias recomendaciones muy sencillas y muy prácticas para que el paciente controle el consumo de líquidos y controle el consumo de sodio. Aquí al final de la cartilla mostraba un espacio para un compromiso. Esta parte de compromiso es fundamental en el sentido que los pacientes, por ejemplo, si nosotros les damos la indicación de que deben disminuir el consumo de sodio o que deben restringir el consumo de líquidos, debemos darle herramientas prácticas para que él lo pueda hacer. No solamente darle la indicación general, que a veces estamos muy orientados a esto, sino darle recomendaciones muy puntuales. Ya para comentarles un poco de la ejecución de este protocolo de investigación, lo que primero hicimos fue entrenar a los asistentes de investigación. Luego se hizo un registro del ensayo clínico aleatorio en una plataforma internacional pública, que es la plataforma de Clinical Trials, que es de acceso público, en donde pues se puede verificar el protocolo de intervención como tal. Luego se ejecutó el estudio piloto, se ejecutó el ensayo clínico aleatorio y finalmente pues estamos en este momento en la fase del análisis de los datos. En la primera fase de ejecución de este protocolo de investigación fue el entrenamiento de los asistentes de investigación. Ellos son los estudiantes e integrantes del semillero de enfermería cardiovascular en cardio. Tuvimos varias sesiones de entrenamiento sobre el protocolo de investigación, unas sesiones de acompañamiento en las instituciones de salud en donde se ejecutó el proyecto y pues ellos realmente son los que hacen posible, los que hicieron posible el desarrollo de esta investigación porque como lo comentaba anteriormente, se desarrolló de manera simultánea en 3 instituciones de salud, entonces por eso hicimos este entrenamiento de los asistentes de investigación para que pudiera ser viable ejecutar este protocolo o este ensayo clínico aleatorio. Como después del entrenamiento se llevó a cabo, se ejecutó el estudio piloto, tuvimos una muestra de 14 pacientes para el estudio piloto con el objetivo de evaluar la aceptabilidad de la intervención. Tuvo una buena aceptabilidad por los pacientes, por las instituciones de salud. Vimos una tendencia en la mejoría del resultado primario, que es la competencia de cuidado, aunque aquí hay que aclarar que como es un estudio piloto con un tamaño de muestra pequeño, pues no podemos hacer una inferencia o llegar a una conclusión en ese momento del estudio piloto. Una vez realizamos el estudio piloto y nos dimos cuenta que la intervención era factible, era viable en nuestro contexto, empezamos con el desarrollo del ensayo clínico aleatorio. Entonces, para este desarrollo tuvimos un tamaño de muestra de 100 pacientes, se realizó una aleatorización al grupo comparación y al grupo intervención, aplicamos en esta preprueba, en la preprueba, el primer instrumento que es la ficha de caracterización. Es un instrumento validado en nuestro contexto que nos permitió conocer características contextuales de los pacientes. Luego aplicamos un segundo instrumento, que es el instrumento cuidar, para medir el nivel de competencia de cuidado preprueba. Después de esta medición, los participantes del grupo comparación recibieron la atención de egreso convencional y los del grupo intervención recibieron la intervención Plan Cuidarte. Y finalmente, medimos la competencia de cuidado postprueba con el instrumento cuidar.
Como les mencionaba, este ensayo clínico aleatorio fue posible a través de los asistentes de investigación y para ellos fue muy gratificante, digamos, participar en este ensayo clínico aleatorio porque nosotros como docentes evidenciamos que puede mejorar sus conocimientos en torno a la educación que le brindan a los pacientes con insuficiencia cardíaca y a los conocimientos en investigación. Ella es Tatiana. Es un asistente de investigación que yo creo que representa o es portavoz en este caso de la experiencia que tuvieron ellos en la ejecución de este ensayo clínico aleatorio. Buen día, mi nombre es Tatiana García. Soy estudiante de noveno semestre del programa de enfermería de la Universidad de Caldas e integrante del semillero de investigación en cardio. Tuve la fortuna de participar en el proyecto de investigación Efecto del Plan Cuidarte sobre la competencia de cuidado en pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esta experiencia fue maravillosa para mí porque me permitió crecer en el campo personal, académico y me proyecta hacia el futuro para la educación para pacientes con este diagnóstico. El proyecto es un ensayo clínico aleatorizado en el cual se realizó una prueba piloto, después se realizó una recolección de la muestra en el cual tuvimos un grupo de intervención al cual le brindamos 3 sesiones educativas que me permitió reconocer los signos, síntomas, la medicación y el manejo, las recomendaciones para el ingreso hospitalario. También tuvimos un grupo comparación. Actualmente nos encontramos en la fase de análisis de los datos. Para mí fue una experiencia maravillosa y que fortaleció mi proceso de formación. Enfermería, investigando con el corazón. Creo que se escucha un poquito bajito, pero es muy gratificante o los comentarios que recibimos de los asistentes de investigación y de los estudiantes pues que vivieron este proceso es cómo ellos podían ir desarrollando a medida que tenían más contacto con los pacientes habilidades para comunicarse, para educar al paciente, para contextualizarse más en lo que vive, en la experiencia de un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces definitivamente es un adicional o es un plus para su formación como enfermeros. Finalmente nosotros, esta ejecución de este ensayo clínico aleatorio tardó aproximadamente 8 meses, en donde terminamos de recolectar la muestra en las 3 instituciones de salud que les comento. Se evaluaron para elegibilidad un total de 150 participantes, de los cuales 50 se excluyeron porque 42 no cumplían, pues específicamente no cumplían los criterios de inclusión, 8 rechazaron participar en el estudio, teniendo un total de pacientes o de participantes de 100. Estos 100 participantes se aleatorizaron 50 al grupo intervención. De estos 50, el total recibieron la intervención Plan Cuidarte, pero en el seguimiento tuvimos 4 pérdidas, uno por fallecimiento, otro porque fue trasladado a un servicio de mayor complejidad. Acá es importante mencionar que esta educación al paciente se hace en el servicio de hospitalización. En escenarios críticos, pues no realizamos este proceso considerando pues el estado o la inestabilidad del paciente, se realiza en el servicio de hospitalización. Por eso tuvimos acá una pérdida que fue un paciente que fue trasladado a un servicio de mayor complejidad y 2, no se les pudo aplicar la posprueba, quedando para el análisis un total de 46 pacientes en el grupo intervención. En el grupo control o comparación, de los 50 pacientes que se incluyeron, tuvimos 13 pérdidas, de las cuales 2 fueron por fallecimiento y 11 fueron porque no se pudo aplicar la posprueba, porque los pacientes se les daba ingreso antes de que nosotros pudiéramos aplicarle la posprueba y no pudimos captarlo para aplicar esta medición posterior. Entonces ahí tuvimos 11 pérdidas, quedando 37 pacientes en total para el análisis del grupo comparación. En este momento nos encontramos entonces en la fase de análisis de los datos, la proyección ya con esta base de datos que tenemos después de finalizar el estudio es realizar de manera inicial un análisis descriptivo y luego realizar un análisis de comparación intragrupo e intergrupo. En el análisis descriptivo, pues tenemos el insumo para realizar una caracterización sociodemográfica de estos pacientes. Son 150 pacientes que tenemos los datos para hacer esta caracterización demográfica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En el otro plan de análisis, pues en la otra fase o digamos parte del plan de análisis está la comparación intragrupo, es decir, que en cada uno de los grupos, en el grupo comparación, pretendemos comparar
la preprueba con la posprueba, es decir, qué tanto cambia la competencia de cuidado pre respecto a la competencia de cuidado post en cada uno de los grupos, en el grupo comparación, en el grupo intervención. Dependiendo del comportamiento de los datos, de la distribución de los datos en este grupo comparación-intervención, es decir, si la distribución de los datos es paramétrica o normal, utilizaremos la T-Student, y si la distribución de los datos es no paramétrica o no se comporta de manera normal, se utilizará la prueba de Wilcoxon. Y también para dar respuesta a los objetivos de esta investigación, pues se realizará una comparación intergrupo, es decir, comparar la competencia de cuidado pre del grupo comparación con la competencia de cuidado pre del grupo intervención y la competencia de cuidado post-prueba, perdón, del grupo intervención con la competencia de cuidado post del grupo comparación. De igual manera, si en este grupo los datos se comportan de manera normal, se utilizará la T-Student, y si se comportan y si no son normales, se utilizará la prueba Budeman-Whitney. Finalmente, digamos, más allá de los resultados estadísticos, si resultan ser significativos o los cambios que se generen en este nivel de competencia de cuidado, para nosotros como investigadores, y sé también que para los asistentes de investigación, ha sido muy valioso los comentarios que hemos recibido y los agradecimientos que hemos recibido de los pacientes que participan en esta investigación. Es muy gratificante ver cómo los pacientes reciben esa educación y con eso ya ha valido la pena el desarrollo de toda la investigación, más allá de los resultados estadísticos o de la significancia estadística, lo que los pacientes nos comentan y los impactos que uno ve cuando habla con el paciente es fundamental y hace que este tipo de Buenas proyectos tardes. sea muy valioso. Entonces, les voy a compartir el testimonio de uno de los Yo quería pacientes que participó en el compartir esta proyecto. experiencia después, durante la hospitalización y cómo he manejado, digamos así, el proceso de reinserción, de volver a la casa. Digamos, la instrucción, la enseñanza que me dieron los estudiantes universitarios fue muy valiosa, porque uno cree que es salir del hospital y volver a la casa a las mismas. Y ahí es donde uno tiene que entender estos procesos, y no es así. Uno tiene que aplicar todo el proceso, el tratamiento, las instrucciones que recibió. En el caso mío, pues me ha parecido muy excelente desde esos días allá y acá en la casa. Yo completé todo lo de la cartilla, conseguí la báscula para estarme pesando, tengo tensiómetro, tengo glucómetro, y entonces puedo hacer un control más preciso, más exacto de mi proceso de salud. ¿Qué más les digo? Bueno, es excelente que nosotros, los pacientes, adquiramos una conciencia de lo que es los procesos de tratamiento para nuestra salud, para nuestra recuperación. Entonces, yo les comentaría y les participaría al resto de pacientes, a las personas que vayan a mirar esto, póngale cuidado, hágalo por su salud, hágalo por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por todos sus seres queridos, hágalo por ellos y métase de lleno a este proceso de recuperación de su salud. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión conjunta. Quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan. Bueno, a la profesora Claudia Marcela, al profesor John Edison, un agradecimiento. También al departamento clínico. Yo creo que con estas presentaciones se cumple el objetivo de la sesión conjunta, que es compartir nuestras experiencias. Yo creo que lo que hoy nos han presentado, y como lo menciona la profesora Claudia Marcela, más allá de pronto de los resultados, creo que también es el ejemplo de, también como lo mencioné inicialmente,
de las funciones misionales nuestras en la universidad, que son la docencia, la investigación y la proyección. Y creo que este proyecto que nos presentan, pues realmente reúne eso, y no solamente eso, sino también el trabajo que se hace de los profesores con los estudiantes. Y yo quiero resaltar de manera muy importante lo que vienen haciendo los diferentes programas, no solamente el programa de enfermería, también el programa de medicina, la licenciatura, o sea, todos en los semilleros de investigación. Yo creo que los semilleros han tenido una participación muy activa en todos estos procesos, con su ánimo, con sus inquietudes, y creo que sin duda nos invitan a nosotros los docentes también a continuar con estos proyectos realmente muy, muy valiosos. Entonces, un agradecimiento y también pues una felicitación al grupo, y esperamos que proyectos como este sigan presentándose. Y adicional a eso, también el trabajo que se hace con la Universidad de La Sabana, creo que es importante también. El trabajo que se hace con otras instituciones, hay instituciones hospitalarias, hay instituciones educativas, porque es también la proyección de la universidad hacia afuera. Entonces creo que por todo eso, pues muy, muy valioso, y vuelvo y repito, creo que cumple perfectamente el objetivo de la sesión conjunta de socializar y compartir nuestras experiencias que pues solamente las venimos a conocer cuando hacemos este tipo de actividades. Le doy la palabra a la profesora Lorena, que está levantando la mano, y quien quiera hacer alguna intervención también levanta la mano, o también por el chat tenemos la posibilidad de que nos escriban por ahí sus inquietudes o sus comentarios o sus preguntas. Lorena. Gracias, doctor. Buenos días para todos. Yo quiero empezar felicitándolos por ese proyecto. Me pareció maravilloso, qué bonito. Y ver al paciente al final decir, sí, lo implementé, estoy utilizando los elementos que me dijeron, las indicaciones, eso es maravilloso. Y quiero compartir que me ha parecido estas dos últimas sesiones conjuntas tan bonitas porque nos estamos conociendo entre departamentos. A veces hacemos cosas y no sabemos qué está haciendo el otro, y hay cosas que compartimos. Nosotros desde Salud Pública también tenemos un proyecto en este momento en CES Hospital de Caldas que lo estamos desarrollando desde el 2023-1, que es del egreso del paciente, y lo estamos haciendo con el paciente con EPOC, porque en CES determinaron que es su principal causa de reconsulta, de reingreso, y es por el manejo de los medicamentos. Y nosotros utilizamos una metodología que se llama RED, Re-Engineered Discharge, que hizo el Hospital de Boston y está validada. Y entonces sería como tan bonito que podamos juntarnos y hacer cosas juntos, y que generemos desde, digamos, el programa de enfermería, y ojalá se nos uniera medicina, educación física y regencia, para que trabajemos en conjunto en validar y en hacer metodologías propias de nuestra universidad. Y no está muy alejado de lo que ustedes están haciendo. Yo lo estoy haciendo desde una necesidad de acreditación, y miren que no es lejano lo clínico de lo administrativo, porque a ellos les hicieron un hallazgo en acreditación que no tenían un proceso de egreso, y entonces por eso empezamos a trabajarlo. Pero qué bueno que nos veamos y nos encontremos en esos espacios, y de verdad mis sinceras felicitaciones porque es un proyecto divino. Muchas gracias. Muchas Esto gracias, gracias a la Lorena, que sí. profesora, sí, a la profesora Lorena. Y quiero también agregar algo muy importante y resaltar, como lo mencionamos al principio, la felicitación pues por el Día de la Enfermera, y el trabajo que se hace desde enfermería, que muchas veces nosotros desde la parte médica pues tenemos también esa responsabilidad, y este es un ejemplo claro del efecto que tiene las indicaciones que se les dan a los pacientes, no solamente cuando se les da salida, sino en todo momento. Creo que enfermería nos da pues ejemplo en eso, en darle la explicación clara a los pacientes, porque muchas veces el médico en su afán y de pronto por sus carreras muchas veces o por otras situaciones de pronto no le da la explicación al paciente que se merece para otras situaciones de salud. Creo que tenía levantada, antes de darle la palabra a John Neder, la profesora. Sí, doctor. Listo, Me gracias. parece una excelente oportunidad también para que al conocer estas propuestas nos integremos con el Laboratorio de Salud Pública, porque si bien este es un egreso con
pues de pacientes que tienen un enfoque clínico. Nosotros como lo vemos, tiene un enfoque también necesario de adherencia al tratamiento, y en eso también es importante el acompañamiento, el apoyo, la familia. Y nosotros pues creo que es una buena oportunidad en el Laboratorio de Salud Pública poder integrar los planes de alta y empezar a visibilizar esa perspectiva interdisciplinar que nosotros queremos desde el laboratorio. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Entre otras, ese fue en una sesión conjunta anteriormente presentaron desde el Departamento de Salud Pública el laboratorio de salud pública. Profesor Joner, Muchas gracias, decano. Un feliz día para absolutamente todos. Es una pregunta a los investigadores específicamente, y es en términos de cómo se ha percibido la articulación de propuestas como esta a los procesos de sistematización de información e historia clínica en cada una de las instituciones. En este caso son 3 instituciones, pero ¿cómo se ha percibido esto? ¿Hay alguna experiencia de anclaje? ¿Hay algún proceso de institucionalización de la información? Y muchas gracias, ya Gracias. me había compartido pues por todo este trabajo. Muchas gracias, profesor Joner. Sí, digamos que en las instituciones, desde muchas aristas, han unido esfuerzos para mejorar el egreso hospitalario o impactar el egreso hospitalario de los pacientes en términos de acreditación, de habilitación, desde diferentes miradas. Entonces, hay algunas instituciones, digamos, nosotros recolectamos muestra en el Hospital Santa Sofía, en la Clínica Vidanti y en la Clínica San Marcel. Y en algunas de ellas ya tienen grupos de egreso hospitalario. Entonces conforman grupos de egreso hospitalario que realmente es un desarrollo inicial en las instituciones. Está la propuesta de crear un grupo de egreso para fortalecer este aspecto específico. En ese sentido, esta propuesta que nosotros hacemos llega a, digamos, darle elementos para que puedan implementar estos grupos de egreso y en las diferentes instituciones. Entonces sí ha sido muy bien recibida. De hecho, tienen la necesidad de documentarse para constituir estos grupos de egreso. Entonces sí ha sido muy bien recibida en las instituciones. Decano, qué pena. Y pues agregar de pronto algo que dentro de como la participación que hacemos allí en el convenio, el interés después de terminar esta investigación es poderla presentar a las instituciones para que la logren integrar en los planes de egresos que ya tienen estructurados. Y desde el departamento clínico, la apreciación que hace la profe Diana es supremamente interesante, porque lo que hemos venido desarrollando también con la profesora Magda Liliana es la articulación y que los estudiantes tengan esos primeros contactos y esas experiencias con esos pacientes desde la simulación específicamente que hemos venido haciendo con actores en el Centro de Simulación de Salud Pública, que nos parece supremamente valioso y lo hemos venido implementando desde el departamento clínico. Muchas gracias a todos también por los comentarios que vemos en el chat. bueno, a todos entonces nuevamente muchas gracias. Les recordamos que nos queda todavía una sesión conjunta para el viernes 14 de junio que le corresponde al Departamento de Ciencias Básicas. Con tiempo les haremos llegar entonces la invitación con el tema que vamos a presentar. Y un agradecimiento a la profesora Claudia Marcela, al profesor John Edison, por su presentación, y a todos un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Hasta luego.